Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de ese pacto para un futuro gobierno entre el Partido Socialista y Sumar, ese pacto que habla de reducir la jornada laboral sin reducir el sueldo. A ver, los que me seguís en este canal ya sabéis lo que opino de estas cosas, igual que con el salario mínimo interprofesional, que por decreto ley, sin basarse en ningún indicador de productividad, pues se decide subir ese salario mínimo y se obliga a los empresarios a pagar una mínima cantidad a ciertos trabajadores en ciertos trabajos que, bueno, pues no son muy productivos y normalmente había un sueldo inferior. Igual que eso no me parece bien y me parece que además a medio o largo plazo pues tiene sus consecuencias, como que esos sectores de población que entraban a través de ese primer empleo de menos aporte o de menos valor y luego podían ir cambiando de puesto de trabajo y mejorando sus capacidades y sus habilidades, pues ahora esa gente todavía lo tiene más difícil para entrar en el mercado laboral. Pero claro, esto todavía es más grave porque estamos hablando de subir el sueldo a absolutamente todos los trabajadores de este país. Claro, porque si reducimos las horas y vamos a pagar lo mismo, lo que estamos haciendo es subir el salario. En muchísimos sectores de nuestra economía, en esta España del 90 y tantos % de pymes y centrada en sectores como el turismo, como los servicios, si un camarero, poniendo un ejemplo muy sencillo, pues en vez de hacer 40 horas hace 30, pues esas 10 que le faltan habrá que contratar a otro camarero. Y dices, bueno, estamos repartiendo el trabajo que hay. No, estamos pidiéndole al empresario que aumente de manera increíble sus costes salariales. Y dices, bueno, pues ¿será que el empresario puede? Pues eso de que el empresario puede. Es decir, al final tenemos que ser capaces de generar riqueza con nuestra actividad y el tema salarial es un coste más. Si tenemos en cuenta que ese coste salarial, hay una parte muy importante de ese coste salarial que son impuestos, pues claro, si subimos o bajamos las horas que hacen esos trabajadores, mantenemos los impuestos, mantenemos los salarios, pues tenemos un problema que luego nadie se extrañe que se traduzca en subida de precios. Que eso no quiere decir que se mantenga la rentabilidad, porque normalmente cuando se produce la subida de precios también se reducen las ventas. Así que, bueno, pues entraremos en ese círculo perverso de cada vez menos y cada vez más reparto de la miseria. ¿Qué es al final en lo que consiste todo esto? Es decir, mira, nos hemos rendido, no somos capaces de generar actividad que genere empleo y lo que vamos a hacer es coger el empleo que tenemos ahora y repartirlo, como si el empleo se pudiera repartir. Porque claro, según entremos en este círculo, cada vez habrá menos recursos para ese empleo. ¿Habrá más empleo? Pues seguramente, pero será un empleo ya no precario, ya lo siguiente, porque al final no habrá suficiente dinero para pagar todo esto. Más aún en la situación en la que estamos ahora mismo. Vamos con ella. Pero antes de ir con la situación, una reflexión más. Está claro que, bueno, pues con el tiempo habrá que ir reduciendo la jornada, igual que en su día pues se trabajaban también los sábados, luego los sábados ya se quitaron normalmente de la jornada laboral habitual y bueno, pues seguramente se irá reduciendo esa jornada laboral y hay países que efectivamente ya han empezado con esa reducción de la jornada laboral. Es cierto que son otro tipo de país, son países mucho más industrializados y lo que no se puede es querer ir de moderno y no hacer los deberes primero. Primero habrá que cambiar nuestro sistema de generación de riqueza, nuestro modelo de negocio como país. Por cierto, algo para lo que venían esos fondos de la Unión Europea que todavía no hemos sido capaces ni de distribuir ese 5% de esos fondos que teníamos asignados. No está llegando a la pyme, no está llegando a ningún tipo de transformación. Si no transformamos nuestro modelo de negocio, todo esto de la reducción de jornada pues estará muy bien en un titular, pero si se aplica, y este es el problema, seguramente no tenga consecuencias inmediatas, tendrá consecuencias a medio o largo plazo y ya tendrá consecuencias que serán muy complicadas de revertir y nos sumirá en ese proceso que os cuento de círculo perverso en el que cada vez va a ser más difícil generar riqueza, más difícil ser competitivo, más difícil mantener todos esos servicios que nos estamos dando en esta sociedad del bienestar. Y sí, te voy a pedir que te suscribas, que le des a la campanita, que aceptes las notificaciones. Tenemos que llegar al 1.000.000. Estamos cerquita, ya estamos en 35.000. No queda nada. Lo más difícil
ya está hecho. Así que venga, recomiéndalo a tus amigos y vamos a conseguir llegar a ese 1.000.000. Pero además, si quieres contenido diario, ya no tanto sobre la actualidad, sino que estamos hablando de todo eso que hay que hacer para tener éxito en el mundo de los negocios, pues tienes otro proyecto aquí en YouTube que se llama Emprendimiento de Guerrilla. Lo puedes buscar ahora mismo, te vas para allá y te suscribes también. Y ahora vuelves. Si eres más de podcast, pues lo tienes en las principales plataformas, en Spotify, lo tienes en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast, en absolutamente todas las plataformas de podcast. Contenido diario con secciones diferentes cada día en las que se van abordando diferentes aspectos de lo que necesitas para triunfar en el mundo del emprendimiento. Gracias. Y vamos con la situación. Claro, es que llevamos 14 meses con índices que nos indican que nuestra productividad va en caída libre. Productividad, que es esa relación entre lo que somos capaces de producir por hora trabajada. Con lo que si cada vez esas horas ya valen menos, las estamos trabajando, pero producimos menos, tenemos un serio problema. Pero es que además estamos ahí liderando la Unión Europea en baja productividad, que de manera histórica hemos tenido una productividad más baja que el resto, pero es que ahora estamos en caída libre. Seguimos 14 meses cayendo en productividad. En un momento como este, que lo que se nos plantea a los españoles sea, en lugar de trabajar más, en lugar de darlo todo, en lugar de ponernos a generar riqueza, que somos capaces, que ya lo hemos hecho en otras circunstancias, pues lo que se va a proponer es que cojamos lo que hay y que lo repartamos, como si se pudiera repartir. Pero es que además tenemos que ser conscientes de que hay unos 17 millones de personas que viven, entre comillas, de ese Estado, de ese gobierno, entre pensiones, funcionarios, trabajadores públicos. Bueno, pues 17 millones, esos que cobran su subsidio, su mínimo vital, 17 millones. ¿Y cuántos hay en el sector productivo? ¿Cuántos están generando riqueza? Con su trabajo, en sus empresas. ¿Cuántos? 14 millones. Hay menos gente generando riqueza que gente recibiendo ese sueldo, esa ayuda o esa pensión por parte de nuestro Estado, de nuestro gobierno. Bueno, pues eso es un problema que si además empezamos a jugar a repartir el trabajo de esos 14 millones, pues vamos a tener un problema importantísimo de empleo, de generación de riqueza y de solvencia económica. Así que en la situación que tiene España, con un tejido empresarial formado en el 90 y tantos % de pymes, de pequeñas empresas, empresas familiares, negocios, que no está industrializado, que el factor tecnológico que se puede introducir para la automatización, como sí se hace en otros países en los que la reducción de jornada sí se puede empezar a plantear, lo vamos a tener complicado. Con una deuda que no para de crecer, y no nos olvidemos, la deuda que no para de crecer son impuestos diferidos, que los vamos a pagar tú y yo, y los pagarán nuestros hijos. Estamos tirando la bola hacia adelante. Además, con una caída constante de la productividad, pues parece ser que la única solución que se nos ocurre, que es verdad que es una solución que puede vender muy bien en los telediarios, pero porque no vamos más allá y no entendemos las consecuencias. Vender ahora el reparto de la miseria, ese trabajo que hay lo vamos a repartir cruzando los dedos para que no se reduzca. En cuanto lo empieces a repartir, va a caer en picado. Claro, van a subir los sueldos porque vamos a reducir las horas. Va a subir los precios de las cosas, nos vamos a empobrecer todavía más y, bueno, pues va a haber menos gente que va a querer apostar por la generación de riqueza. Un país en el que hay 14 millones en el sector productivo y 17 millones viviendo de los servicios del Estado o siendo pagados pues, por sus pensiones a las que han cotizado o por esas ayudas al desempleo o por ese mínimo vital. 17 millones de personas frente a 14 que están en el sector productivo. Así que en estas circunstancias puede vender muy bien electoralmente el tema de vamos a reducir la jornada laboral, pero no estamos en ese punto. No tenemos la situación que tienen otros países y ahora mismo lo que necesitamos es que todo el mundo no trabaje menos, sino que trabaje más y que trabaje orientada a conseguir que, bueno, pues transformemos nuestro modelo de negocio como país y seamos capaces de competir en esta nueva economía en la que, bueno, pues como veis, lo digital es muy importante y para empezar, que apliquemos esos fondos que nos están dando para la transformación digital, que no los estamos aplicando, que hay más del 90% del tejido empresarial español que no ha recibido ni un solo euro de la Unión Europea para este tema de la digitalización y del cambio del sistema productivo. Así que, bueno, más nos valdría ponernos a hacer lo que hay que hacer y no soñar con cosas que todavía están muy lejos y que no nos las podemos permitir. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante.
te pido que te suscribas, que le des hasta la cabeza, que aceptes las notificaciones. Y si lo que quieres es seguir informando de todas esas noticias sobre emprendedores, sobre economía, bueno, sobre la actualidad política, pues aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.